Buen día, que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios y bueno, siempre agradecer por una oportunidad más de estar acá y siempre con muchos nervios. Pararse aquí y bueno, agradecer a mi pastor, agradecer al compañerismo y a las iglesias y a usted por estar ahí, aguantarme una conferencia más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro si tienen la Biblia ahí, Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a mirar un texto aquí en Primera de Crónicas. En mi trabajo, justamente y en este momento, si bien estoy con un permiso, estamos en un curso básico que se le llama, curso básico para incorporar gente en un departamento especial. Son cursos bastante duros físicamente y psicológicamente. Hay personas, hay hombres y una mujer que está haciendo ahora también este curso para incorporarse donde estoy trabajando ahora, donde estoy revistando, que se llama Departamento Especial de Protección de Testigos. Hay personas que son llevadas al límite en lo físico, al límite en lo psicológico, ¿sí? Ni bien empiezan esos cursos, son tratados de una forma especial, no muy bien, y se les empieza a sacar sobre todo la comida. Los que están gorditos, ahí está mi hermano acá presente, él bajó más de 10 kilos en una semana. Así que son buenos para aquellos que tienen problemas. Sí, hay una garantía. ¿Sí? Los otros días en el curso un muchacho llevaba un quemador de grasa. ¿Sí? Le revisamos sus pertenencias porque entró al campo, fue a un campo de introducción donde están todavía. Y él llevaba un quemador de grasa y se lo quitamos porque no puede llevar este tipo de cuestiones. Yo le dije que yo iba a ser más barato y le iba a hacer quemar las grasas. ¿Sí? En pocos días iba a tener una mejor performance física. La cuestión es que estos cursos de fuerzas especiales, le estoy hablando de algo muy pequeño en sí, pero si lo trasladamos al ejército, lo militar, policía táctica, los cursos hace unos años atrás eran durísimos, eran muy largos. Y las personas, sobre todo los hombres, que son siempre los que más se anotan en este tipo de cursos, eran llevados al extremo, ¿sí? a lo máximo. Si arrancaban 50, 60, siempre el promedio de los que finalizaban finalmente este curso eran 5, 6, 7. No más de eso podían llegar hasta el final del curso. Lo interesante también, ¿sí? que en estos cursos, hace unos años atrás se les ponía un número. Y el cursante, sí, como se le llama cursante, deja de tener un nombre y entra en la categoría de cursante. Y el que está del otro lado pasa a llamarse instructor, nada más de diferentes materias. Pero antes se le ponía un número, se les hacía que se anotaron un número, se lo pegaran en la ropa o se pegaran un número en un casco. Antes hacían todo el curso con un casco de acero. Y tenían que llevar un número, dejaban de ser personas para pasar a ser un número, ¿sí? Desde que comenzaba hasta que terminaba finalmente el curso y aquellos que lo terminaran, volvían a recuperar su nombre en el día de la graduación, en el día en que se les entregaba el certificado de que habían concluido el curso. Todo esto cambió con los derechos humanos. Todo esto cambió. Vivimos en otra época, en este año y el año pasado han muerto algunos de estos cursantes en diferentes cursos, en diferentes policías como en La Rioja, ¿sí? Han muerto personas. Entonces, todo con el auge de los derechos humanos, como bien acentuado en el gobierno anterior que tuvimos, se quitó todo esto, ya no se le puede poner números a los cursantes, ahora se tienen que llamar por su nombre y casi que creo que dentro de poquito por su apodo también, ¿sí? Le vamos a llamar Cuchi, Chichi. Es así porque las cosas se están cambiando, en algunas cosas para bien, otras para mal. Antes se los exigía muchísimo, ahora no. Ahora hay que tratarlos con mucho cariño, hay que cuidarlos, que no se resfríen, hay que tratar de que no corran mucho.
¿sí? Hay que tratarlos con mucho amor. Pero finalmente después obtenemos un resultado que no es tan bueno, ¿sí? Cuando necesitamos a una persona preparada. Pero dejando de lado todo esto, ¿sí? Quiero mirar en esta mañana cuántos son. Ese es el título que he puesto del sermón en esta mañana, ¿cuántos son? ¿Sí? ¿Cómo ve este mundo a las personas? Muchas veces hablamos del sistema, ¿sí? Y estamos en un mundo que es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Yo vivo en Córdoba, se nota, ¿sí? Por mi tonada. Vivo en Córdoba y a mí amo Córdoba, me gusta Córdoba, disfruto, es un mundo hermoso. Toda la creación es hermosa y me muestra que hay un Dios creador. La gente es hermosa. Usted es hermoso, salvo algunas excepciones. Todo, porque a veces nos enfocamos en que está todo mal, pero la gente es linda. La gente es linda. Perdón. El sistema de este mundo es lo malo. Amén. Este mundo con todo lo que Dios creó es precioso, es hermoso, pero el sistema es malo, ¿sí? Es lo que la Biblia nos manda, no seguir. Vamos a leer este texto. Primero, vamos a ir a Primera de Crónicas, vamos a leer nuestra escritura, Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1 al 8. Primera de Crónicas 21, versículo 1 al 8 dice así: pero Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y había en toda Israel 1.100.000 que sacaba espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que me quites la iniquidad que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Vamos a orar. Si usted me ayuda. Padre, te doy gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad de ser parte de su iglesia. Gracias por esta mañana, Padre. Ayúdenos, guíenos, enséñenos, exhórtenos, anímenos, Padre. Denos fe, Padre, para seguir adelante. Oramos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y juntos como iglesia decimos amén y amén. ¿Cuántos son? Vuelvo al tema del sistema. Somos parte de un mundo hermoso. El tema, lo que la Biblia nos muestra claramente, es que no tenemos que ser parte de un sistema de este mundo. Los sistemas se caracterizan, sí, por querer obtener cosas, sí, a través de diferentes mecanismos. Y la palabra de Dios nos manda o nos dice, nos anima a no amar este mundo. Dice Primera de Juan capítulo 2, este es un texto conocido, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El tema es no amar el sistema de este mundo, no ser parte, sí, de lo que está haciendo este mundo. Sí, aún como iglesia a veces podemos llegar a caer, sí, en esta línea delgada, sí, de estar en medio de un sistema. Hoy hay un sistema religioso funcionando. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay un sistema y quiero que veamos eso en esta mañana. Todo sistema maneja números, son datos y son impersonales. Existe un dicho, sí, cuando vas a un trabajo hoy, sos un número.
¿sí? Cuando vamos a un trabajo, ¿sí? Hoy se nos dice, sos un número. Y cuando ya se nos dice eso, nos desmoraliza un poco, nos baja un poco, porque justamente en los cursos, esto que les mencioné a un principio, lo que se hace al ponerle un número a un hombre es quitarle, ¿sí?, su personalidad, diciendo, no me importa quién sos, no me importa qué haces, no me importa qué ganas tenés, lo único que sé es que vas a estar acá por 45, 50, 60 días, de lo que dure el curso, y para mí no valés nada. Sos un número. Para mí sos el número 20, ¿sí? Y no tenés nombre, no tenés apellido, no me interesa de dónde venís, quién es tu familia ni nada. Sos literalmente una cosa. Por eso se le pone el número, cosa que ahora se ha quitado, por supuesto. Sos un número, ya no existe más en los trabajos. ¿Se acuerda Don Coco, sí, el almacenero? Don Coco cuando empleaba a Juancho, a Juancito, o Pepe, o ponga su nombre ahí. Sí, cuando se lo empleaba ya había una relación de trabajo, había una relación comercial, pero también había algo personal, hasta familiar. Le estoy hablando para los que tienen algunos añitos igual que yo, otros que no tienen ni idea, otros que nunca han trabajado, ese es otro tema. Y escúcheme, había una relación, había algo recíproco, una lealtad. ¿Sí? Nadie se iba a traicionar, el empleador no traicionaba a su empleado, ¿sí? Porque no era un número, era una persona. No lo iba a echar así porque sí. Y si pasaba algo, Juancito no le iba a hacer un juicio, no iba a quemar gomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una lealtad, había un trato personal, había algo más que una relación de empleador y empleado. Hoy, sí, vuelvo a repetir, se nos dice cuando entramos a un trabajo, sos un número, vas a estar 3 meses y te van a echar, no vales. No significa nada, ¿sí? Todo lo que quizás puedas llegar a hacer o no hacer en el trabajo, 3 meses y te vas. ¿Sí? Y muchos en la iglesia, sí, está pasando esto, sufren esto, 3 meses y te vas. No importa cuán bueno seas, cuánto trabajes, y esto demoraliza un poco. Muy triste sería venir a la iglesia de Cristo y ser considerado un número. Amén. Existe algo espiritual detrás de esto, de este simple conteo de personas, ¿sí? De estos simples números. Escúcheme, guarda, no hablo de contar personas. Recién me desayunaba, estaba tomando unos mates, antes de desayunar, desayuné 2 veces. ¿Sí? Estaba tomando unos mates bien temprano mientras leía y mi esposa dice, anoche fueron 670 personas. Digo, si supiera lo que justamente pero no se trata de contar, es necesario contar. Más, tenemos que pasar un reporte siempre, todos los pastores pasamos un reporte, nuestro reporte mensual habla de que tenemos que poner un número. Esto es una una simple contabilidad, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, para nuestro bien, es un reporte, mientras más almas, gloria a Dios, mejor. Guarda, no es que esté hablando de que no podamos contar los hermanos si son 5 o son 6, ¿sí? O 1000. Estoy hablando de otra cosa. Amén. Tenemos que contar a la gente, es bueno, el tema es el corazón a veces con que podemos llegar a hacerlo. Porque no somos del mundo, ni somos parte de un sistema de este mundo. El peligro de solo cuantificar, quiero mirar segundamente, el peligro de solo cuantificar. David dice en nuestro texto que mandó a hacer un censo y esto no agradó a Dios. Su general Joab, el general más alto que tenía, lo quiso frenar al rey, con todo respeto, pero no lo pudo hacer. Y David lo mandó lo mismo a realizar ese censo. Amén. Y dice que había algo espiritual detrás de este conteo de personas. Dice 21, versículo 1, el primer versículo que leímos recién, que Satanás incitó a David a contar la gente. ¿Cuánto me escuchan? Satanás estaba detrás de esto. Escúcheme, Dios mandó a Moisés a contar 2 veces la gente. 2 veces Dios mandó, no incitó, Dios manda. ¿Cuántos saben esto? Dios mandó a Moisés en 2 oportunidades. Primero, al salir de Egipto, no habían pasado 2 años y mandó a hacer un censo de toda la gente. Y luego, sí, a 38 años después, volvió a hacer otro censo más, sí, antes de entrar a la tierra prometida. Sí, esto está registrado en el libro de los números. De hecho, el libro de números es un conteo de gente. El tema es
¿Qué estaba detrás de este conteo que David quería hacer? ¿Sí? No era algo que era aceptado por Dios, no le agradó a Dios, no le agradó el corazón del rey al contar la gente, ni por supuesto quién es el que estaba detrás de este conteo, que era justamente Satanás, el diablo. Dios solo mandó a Moisés a realizar un conteo de los hombres, ¿sí? Que podían llegar a transformarse en soldados apenas salieron de Egipto. Dice el libro de Números, capítulo 1, versículo 12, lo leo rápido para pasar esto, sí, nada más datos. Tomad el censo, Números capítulo 1, versículo 12, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Versículo 17 del mismo capítulo, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres. Y si vamos a Números 26, tenemos el otro censo que hicieron. Dice el capítulo 26, versículo 53, versículo 55, nuevamente vuelve a mencionar que fueron tomados por sus nombres, sí, todos los varones por sus nombres, las tribus por sus nombres, organizados antes de entrar a la tierra prometida para poder dividir esa tierra. Usted lo puede leer en su casa. Y lo interesante es ver que Dios los mandó a contar por sus nombres. Cuenta los nombres, o sea, no la cantidad, sino quiénes son. Amén. Y eso es lo importante. Dice que Moisés contó más de 600.000 hombres de 20 años para arriba que eran potenciales soldados más adelante, que se podía armar un ejército con esa cantidad de hombres. Amén. Porque las almas, sí, es lo que cuenta. Cada alma, usted cuenta en esta mañana. No es un número, yo acá veo un montón de gente, ¿sí? Algunos conozco, otros no, pero Dios sí nos conoce a todos. Eso es lo bueno, no es importante que yo lo conozca a usted, sino que Dios lo conozca a usted. Amén, y eso cuenta, por eso somos parte de la iglesia de Cristo. Las almas son lo que cuentan para Dios, no los números. Génesis 22, 17, interesantemente, Dios llama a Abraham y lo saca afuera cuando le va a hacer esa gran promesa, le dice, cuenta la arena de la orilla, cuenta la arena del desierto, a ver si la puedes contar. No se pueden contar los granos de arena. ¿Cuántos han querido contarlos? Si cuenta las estrellas de los cielos, mientras más al campo se va usted, más estrellas va a ver. Mientras más se vaya a un lugar oscuro, más va a ver la cantidad de estrellas. Usted levanta su vista y dice sin contar, bueno, dice Dios, sí, cuéntalas, Abraham, no las puedes contar. No te preocupes en contar la arena, no lo vas a poder contar. No te preocupes en contar las estrellas, tampoco las vas a poder contar. Pero interesantemente dice el Salmo 147, versículo 4, dice con respecto a Dios, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Dios sí conoce, Dios creó cada estrella y Dios le ha puesto nombre a cada estrella. Porque para Dios cuentan los nombres. Interesantemente, cuando Jesús el Señor alimentó a esas multitudes, dice que contó los hombres. Marcos 5:44 dice que contara los hombres, eran 5.000 hombres. ¿Cuántos han leído este texto, la alimentación sobrenatural? Eran 5.000 y nosotros los pastores por ahí sacamos cuenta, deben haber sido 15.000, 17.000, depende de la cantidad de hijos. Si no sé cuán próspero le guste ser a usted en cuanto a los hijos, si tiene 7, 8, 10 hijos y lo multiplicamos y sacamos cuenta, deben haber sido en ese avivamiento 15, 20.000 personas. Pero son datos que no siquiera los podemos confirmar. Solo sabemos que había 5.000 hombres. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, hay pastores que son mucho más viejos que yo, gloria a Dios. Viejos, amén, y que hace más años que están en el ministerio que yo. Y para aquellos que van llegando ahora y los que se van a levantar, muchas veces es desanimante ver 3 personas en la iglesia. 5. 1, 2, 3, 4. Y faltó uno encima. Y es desanimante. No los contes más. Si tenés un hombre, si te encargas de trabajar en ese hombre, en ese discípulo, detrás hay un montón de gente. No lo veo. Como el pastor predicó, tenés fe, vas a tener que orar mucho por ese hombre, por ese nombre. Pero detrás de él está su familia. Hace un tiempo atrás llegó un muchacho religioso a la iglesia,
Sí, y se empezó a encargar de un área de la iglesia. Luego hablé con mi pastor. Saben que a veces le erramos bastante. Gracias a Dios tenemos un pastor que nos vuelve al lugar que teníamos que tener. Me había equivocado en ponerlo en un lugar a este muchacho que venía de un mundo religioso y él empezó a trabajar con los niños. Él decía, vamos a ganar el mundo a través de los niños. Y vamos a predicarle a los niños, vamos a hacer eventos para los niños, los domingos tenemos que estar todo el día acá metidos en la iglesia, vamos a empezar a la mañana, pastor, hacemos un evento para los niños, comemos en la iglesia con todos los hermanos, seguimos la tarde con los niños y después enganchamos el servicio de la tarde. Porque a través de los niños podemos ganar a la familia. Y sabemos que no es así. Si podemos ganar el corazón de un hombre, supuestamente el hombre manda en casa. Y todas las esposas se rieron. De acá les vi el diente de oro. Estamos en los derechos humanos, ¿sí? Pero suponiendo que el hombre mandase en casa, si el hombre se salva, traemos a toda su familia. Y si un hombre está salvo, hay garantía de que la iglesia crezca. Amén, no a través de los niños van a venir si el padre viene. Y creo que después de un desajuste volví a la senda. Amén, y ya no vuelvo a cometer ese error. Amén. ¿Cuántos discípulos tenés? 1, medio. ¿Sí? Ahí está, pastor. No importa si son 10, 12, 13, 3 hermanos, tu esposa. No importa, uno solo que entre. Aleluya, hay promesa para la iglesia. Amén, podés trabajar ahí, hay avivamiento. Amén, nosotros los pastores contamos a veces cuando pasamos el reporte, un avivamiento, contamos hasta el perro, porque siempre entra un perro en la iglesia. ¿Sí? Y pasamos al pastor Juan Pablo, sí, son 123. Y miramos a la hermana embarazada, siempre hay una hermana embarazada en la iglesia. Y si está gorda, deben ser 3, así que contá 4 más, pone 4 ahí en el... Y contamos todos, ¿sí? Por la duda, 150. Estamos ahí cerca, 123, 150 más o menos. ¿Cuántos pastores dicen amén? Jeremías 9, 23 al 25 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. David pecó contra Dios al censar al pueblo. Al contabilizarlo, David tenía más de 1.500.000 soldados, más del doble de lo que tenía Moisés. Y ahí estaba el problema en el corazón de David. Amén. En que él dejó de depender de Dios y empezó a confiar en su propio ejército. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a ese joven pastor que mató al oso y al león? ¿Cuántos leyeron la historia de David en 1 Samuel? ¿Qué le habría pasado a ese joven pastor? Amén, que comenzó y para matar un oso y un león, ¿sí? Un hombre por lo general no puede hacer esto. Amén. Para matar un oso y un león necesitó de Dios. Para derribar al filisteo, al gigante Goliat que todos hemos leído la historia, ¿sí? Sin ninguna instrucción militar, sin ningún armamento, sin nada que lo pudiera proteger, sin nada él enfrentó, dice, con 5 piedras, todos sabemos la historia, y con una onda. O sea, realmente necesitó a Dios para hacer estas proezas, amén. Y cuando comenzamos la iglesia con mi esposa, sí, estaba mi esposa y mis 2 hijas que eran chiquitas. Los otros 2 todavía no estaban, a menos no me acuerdo si Ezequiel era bebé, sí. Y comenzamos la iglesia y nos mirábamos la cara en el evangelismo que éramos nosotros, nada más que nosotros. ¿Sí?
éramos nosotros solos y por eso después se nos sumó ahí nomás una hermana que está presente, está acá, está despierta. Ahí la toca. Acá está. Nuestra hermana Juana. Gracias. Y ahí se sumó nuestra hermana Juana. ¿Sí? Y luego se me fueron sumando otras hermanas más, la hermana Ana, no las quiero nombrar todas, ¿sí? A todos, pero... y así comenzamos, y realmente nos mirábamos con mi esposa y con la hermana Juana después, los tres, ¿no ven? Los domingos de la mañana nos mirábamos nada más. Y realmente necesitábamos la ayuda de Dios. Si Dios no estaba ahí, sí, nada iba a pasar. Necesitamos realmente un milagro de Dios, que Dios se involucrara. Amén, y que Dios comenzara, sí, a hacer su voluntad y a salvar las almas. Y de a poquito, sí, se han ido salvando, gloria a Dios. Amén, Satanás incitó el corazón de David. Y este censo nada más mostró algo que había en el corazón de este hombre. La iglesia nace en el contexto de una gran familia, en Hechos 2, versículo 42 al 47. No lo voy a leer para no extenderme en el tiempo. Sí, pero la iglesia nace en el contexto de una gran familia donde todos tenían las cosas en común. Amén. Donde todos compartían, sí, donde el mismo Hechos capítulo 6 nos muestra el liderazgo sirviendo la mesa. Amén, donde los apóstoles servían a la mesa, donde ya no dieron más porque había tantas viudas. Tanta gente que tuvieron que elegir, sí, gente que se encargara de esto para ellos poder seguir estudiando y preparando y orando. Entonces, en ese contexto nace la iglesia, sí, en un ámbito de familia, no de números. El único que está interesado en poner números a la iglesia y a la gente es Satanás, el diablo. Apocalipsis 13, ya voy terminando en esta mañana. Apocalipsis capítulo 13, dice el versículo 16 y 17. Y hacía que todos pequeños, usted lo sabe este texto, ¿sí? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y usted ya sabe cuál es, el famoso 666. Y todos sacamos la cuenta, ¿quién es? Es mi esposo, pastor. Sumando las vocales le da justo. Vamos a ser marcados, recuerde, vamos a ser marcados por un número. Esto habla la Biblia del final de los tiempos. Sí, vamos a ser marcados por un número, y es un número no de Dios, sino de hombre. Amén. En nuestra mano o en nuestra frente. Amén. Si existe alguien interesado en que llevemos un número, es justamente Satanás, el diablo. Quiero finalizar mirando ya lo que realmente cuenta para Dios. Vos y yo valemos la sangre de Cristo. Amén. Y eso es suficiente. Por un alma, dice la Biblia, hay fiesta en los cielos. Por un alma, el Padre hace un asadito. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? Un alma vale una gran fiesta, amén, un alma. Sí, Dios, amén, es un Dios de personas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se presentó siempre. Amén, es un Dios de personas. Sí, el pastor conoce a sus ovejas, dice Juan capítulo 10, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Amén. Yo soy un poco desmemoriado, la iglesia me conoce. Me dicen, tardo 3, 4 meses en aprenderme el nombre. ¿Sí? Encima por ahí me dicen después que no era el nombre, que en realidad se llama de otra forma. Sus hijos, si tienen 5, ¿sí? Hasta que le aprendo el nombre cada uno. ¿Sí? Pero hago un esfuerzo por aprendérmelo. Creo que todos los pastores acá, todos, por más gente que... Hay un estudio que dice que el cerebro humano tiene diferentes tipos de memorias, tiene más de 40 memorias. Una memoria facial, una vez se acuerda el rostro pero no se acuerda el nombre. ¿Cuánto les ha pasado esto?
¿Cuánto le pasa que usted está hablando y le da vergüenza porque no se acuerda quién es? Sabe que lo conoce. ¿Sí? Y usted le dice, sí, lo conoce, pero no sabe el nombre. Dicen los que estudian esto, no lo sé, tampoco me voy a indagar mucho, que los hombres podemos retener más de 150 relaciones sociales, pero nombres mucho más. Pero hay un esfuerzo personal de todos, creo, los pastores acá, por aprender, más si tenemos 5, ¿sí? Pero si tenemos 30 ya, ¿sí? Hacemos un esfuerzo por aprendernos los nombres, porque son personas y valen. Tratamos de hacer un esfuerzo por saludarlos. No sé si está lleno, yo siempre pienso en esto, porque digo, el pastor Mitchell, tuve el privilegio, la gracia de Dios de poder ir por primera vez a conferencias en Prescott en este año. Y mirar la iglesia y todo lo que escuché por años de la iglesia y mirar al pastor Mitchell, digo, a gran parte de esta congregación o toda esta congregación, el pastor Mitchell lo saluda. Porque él se para en la puerta, siempre escuché esto y lo pude ver un poquito nada más, al pastor Mitchell saludando uno por uno. Y son más de 600 personas. No sé si conocerá el nombre de todos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Amén, porque se encarga de saludarlo todos los días. Amén, el pastor conoce a sus ovejas. No son un número, son personas, son almas. Amén. Y valen la sangre de Cristo. Apocalipsis 13, 16 al 18 dice, y hacía que a todos, pequeños, perdón, me equivoqué. Juan capítulo 10, versículo 3, habla acerca de este pastor que conoce a todos por su nombre, ¿sí? Hechos 4, 12, ahora sí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos salvos por un nombre. Hola. Somos salvos por un nombre. Interesantemente, mientras el diablo se encarga de censar y de ponernos números, Jesucristo anota cada uno de nuestros nombres en el libro de la vida. Cuando vayamos delante de Él, nos va a llamar por nuestro nombre. No vamos a hacer un número, no vamos a ser parte de tal cantidad. Vamos a ser llamados por nuestro nombre. Que Dios nos ayude a estar ahí. Apocalipsis 14:1 dice así, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Mientras el diablo quiere ponernos un número en la frente, Dios se encarga de ponernos un nombre. Amén. De ser contados por su nombre. Vuelvo a repetir, somos salvos por un nombre. Pastor, tenemos siempre que recordar, ¿sí?, que realmente cuando miramos al costado y empezamos, hay poquitos. Hay algunos que han salido de lo natural acá y arrancaron con 30, 40 personas, pero hablo de lo que casi siempre pasa. Empezamos a luchar con 5, con 6, con nuestra esposa que a veces no quiere ir, porque también pasa eso. Pero Dios nos va a ayudar. Dios los va a ayudar. Y cuando se levanten obreros acá, después que salen y está todo muy lindo, ¿sí?, después hay una realidad que hay que trabajar mucho con gente, con personas, con nombres. Amén, estar con ellos, comer con ellos, compartir con ellos, son personas valiosas. Cada una, no hay uno más importante que el otro. Todos son, desde el último que entró, el Lingera, Croto, no sé cómo le llaman acá en Buenos Aires. Tiene más de 20 años, gloria a Dios, puede ser un potencial soldado. Y es un nombre, no es nada más una cosa más ahí. Es un nombre y vale la sangre de Cristo. Dependemos realmente de Dios para esto. Dependemos de Dios para formar un cuerpo. Amén, no un sistema. Un cuerpo. Que Dios le bendiga, es todo.
lo que tengo en esta mañana.